Bueno, pues vámonos con el tema de hoy, que es Francisco Madero, cómo no, el apóstol de la democracia, ¿no? Así nos lo nombraron, nos lo nombró Felipe Calderón, como el apóstol de la democracia, ¿no? Aquí en la foto que vemos en la imagen está un homenaje, ¿no? En 2010, el 20 de noviembre de 2010, ¿no? Francisco I. Madero, apóstol de la democracia. Pero bueno, ¿qué es apóstol, no? Vámonos a la acepción clásica de apóstol y pues veremos que, bueno, viene del griego enviado, ¿no? En el contexto cristiano pues, se refiere a alguien que ha sido enviado por, por Cristo, por ejemplo, para predicar el evangelio, ¿no? La raíz de la palabra apóstol, del griego apóstolos, significa enviado, o mensajero, ¿no? En el sentido cristiano, pues los dos apóstoles son los que acompañan a Jesús en su predicación y son los que estarán dispuestos a seguir su ministerio de fe, ¿no? Eh, en ese sentido, bueno, pues ellos van perdiendo la vida en esta misión como sacra, ¿no? Los 12 apóstoles o discípulos de Jesús, ¿no? Entonces, curioso que se le ponga a Francisco Madero apóstol de la democracia, pero ¿quién fue Madero? Bueno, Madero, es este hombre que escribió, sobre todo muy conocido por haber escrito La sucesión presidencial de 1910, ¿no? Nacido en 1873 en Coahuila y fallecido pues en la famosa decena trágica aquel 22 de febrero de 1913. Se desempeñó como presidente de México de 1911 a 1913, ¿no? Eh, Uno de los personajes más conocidos y emblemáticos de la llamada Revolución Mexicana en la historiografía clásica. Eh, Madero tuvo una buena formación en la Universidad Mount Saint Mary's y en una escuela francesa llamada Ligue Roche. No se pronuncia francés, ¿verdad? Pero bueno. Entonces ahí te explica muchas cosas, ¿no? Gran parte de su juventud la pasa en Francia. Eh, y eso va a influir muchísimo en su vida posterior. Sobre todo su acercamiento a los libros de este señor llamado Allan Kardec, que lo tengo por aquí, que es el fundador de la doctrina espiritista en Francia. Para cuando Madero está en Francia, este señor ya había fallecido, Allan Kardec, pero pues sus escritos eran muy populares, ¿no? El espiritismo, una doctrina ligada pues a muchas otras doctrinas filosóficas, pero también en parte al catolicismo, cuyos libros de Kardec fueron escritos a la casi en el mismo tiempo que obras como el Manifiesto del Partido Comunista de Marx, El origen de las especies de Darwin, entre otras obras muy relevantes del siglo XIX. Allan Kardec presentó su nueva doctrina filosófica en esos años y la Iglesia Católica metió sus libros y sus escritos en 1864 en el índice de libros prohibidos. El rechazo eclesiástico ya había dado lugar a la quema de 300 libros espiritistas llevada a cabo en 1861 en Barcelona, tras haber sido confiscados por el obispo de esta diócesis a través del Santo Oficio, ¿no? El Santo Oficio todavía está disponible en la península ibérica. Bueno, curioso, ¿no? El espiritismo, según Kardec, era la prueba patente de la existencia del alma, de su individualidad después de la muerte, de su inmortalidad y de su suerte verdadera. Es pues la destrucción del materialismo, no con razonamientos, sino con hechos. El espiritismo, que fue una doctrina polémica para la Iglesia Vaticana,
Eh, como ya lo mencionamos, entró en el índice de libros prohibidos, pero tuvo muchos seguidores, en especial en Francia. Ahí es donde Madero, un joven Madero, conoció esta doctrina, que lo seguiría el resto de su vida. De hecho, él hacía sesiones espiritistas grupales y se comunicaba con su hermano fallecido Raúl Madero. Y con otro espíritu de nombre José Ramiro. Eh, Raúl le escribía a Madero a través de su espíritu, pues cosas más de índole personal, mientras que José escribía sobre política y le ayudaba a Madero a tomar decisiones en este ámbito. La prensa, pues de hecho, la prensa de su tiempo criticaba a Madero por sus escritos espirituales y le ponía apodos, ¿no? Como medium escribiente y el loco que se comunica con los muertos. Madero pues fue criticado, ¿no? por gran parte de la prensa de ese tiempo. Y él, si bien por ejemplo en su libro, en la sucesión presidencial, nunca menciona el espiritismo, se sabe que tuvo gran influencia sobre el plan de San Luis, ¿no? La sucesión presidencial, ustedes lo pueden encontrar en PDF, muy fácil en internet. Y bueno, básicamente es como la justificación del siguiente plan de San Luis, ¿no? Pues es una crítica al gobierno de Díaz, ¿no? De hecho, aquí podremos ver, ¿no? que siempre está nombrando al general Díaz. Es una crítica también a la acumulación de poder político en una persona, que es el caso de Díaz. Y lo escribió en 1908 en Coahuila, ¿no? Ya había regresado de Francia. Entonces lo pueden leer. También habla sobre el militarismo en México, otras causas interesantes. Pues, nunca está mal, ¿no? Leer para saber de qué iban las ideas de Madero, ¿no? Habla de la presidencia de Comonfort, del Tratado Maclean-Ocampo, de la intervención francesa. Es decir, es una obra historiográfica pues conveniente para entender las motivaciones de Madero en el plan de San Luis. En el plan de San Luis tampoco menciona su doctrina espiritista, pero bueno, muchos asumían que su doctrina espiritista había sido relevante, ¿no? Y habla de todo esto. No habla directamente en su obra la sucesión presidencial. Es una obra más política, miren, el poder absoluto, o sea, habla de todo esto, ¿no? Es interesante la acepción que le dan del apóstol de la democracia, entendiendo que apóstol pues se refiere a un mensajero. Es como si dijeras que, bueno, que Madero fue como un apóstol, como un mensajero de Dios para traer la democracia a México, por haber sacado a Díaz del poder. Díaz falleció muy pronto después, ¿no? En 1915 me parece. Era cuestión de tiempo, ya iba de salida, digamos. Y la muerte de Madero en la decena trágica, al contrario de traer la democracia a la República, pues concluyó en un baño de sangre, que fue la etapa más violenta de la Revolución Mexicana a partir de 1913. Podríamos decir que es un antecedente y podríamos decir que su mayor mérito de Francisco Madero pues es la propuesta de no reelección, que bueno, en su momento Díaz también había defendido y después se olvidó de ello. Eh, pero bueno, a mi parecer apóstol, darle el nombre de apóstol es muy extraño. Y, por ejemplo, nos ayuda a comprender cosas como el gobierno de la Acción Nacional, cuando Vicente Fox, en la visita del Papa Juan Pablo II, hace un polémico gesto, ¿no? Besándole la mano al Papa, ahí enfrente de Martita Sagún, que fue muy polémico en su tiempo, ¿no? Porque bueno, pues generó polémica porque iba en contra del principio del Estado laico de la Constitución de 1917, ¿no? Entonces, eh,
También podemos ver otros personajes de la política, por ejemplo, en la visita de Benedicto XVI, de Ratzinger. El gobernador del estado de Guanajuato, Juan Manuel Oliva Ramírez, besa la mano de Benedicto XVI durante la visita del pontífice a la ciudad de Guanajuato. Guanajuato, la cuna de Fox, la cuna, en parte lo dijimos el podcast pasado, del sinarquismo junto a Michoacán, la cuna del conservadurismo político en México, y bueno, la Acción Nacional, fundada hasta posteriormente, pues se dirige con todos estos principios, ¿no? Y fue quien le nombró apóstol de la democracia a Madero. Es muy curioso porque cómo le nombras apóstol a un personaje que seguía una doctrina que en ese momento todavía estaba perseguida por el mismo Vaticano, ¿no? Es como una contradicción en sí misma, ¿no? Pero bueno, la vida de Madero no deja de ser muy interesante, no deja de tener, bueno, algún legado, algún tipo de legado, aunque a mi parecer es muy excesivo llamarle apóstol, ¿no? Por ejemplo, esta acepción de apóstol en el Islam existe como el mensajero, ¿no? En el Islam, pues, por ejemplo, la famosa shahada, que es la profesión de fe, no hay Dios sino Dios y Mohammed es el mensajero de Dios. En el Islam, pues todos los mensajeros, como el profeta Mohammed o incluso el mismo Jesús, le llaman Isa, y todos los anteriores de la línea genealógica de David, desde Abraham, Noé, todos ellos son mensajeros en el Islam, ¿no? En el catolicismo pues es parecido, ¿no? El sentido de apóstol, no solamente Jesús pues era un mensajero de Dios, también sus discípulos, ¿no? Es una cosa muy extraña, ¿no? Pero bueno, eso nos explica también cosas como esto, ¿no? Vamos a ver este fragmento. Cedillo, el último mandatario priista del siglo XX. Antes de acudir al Palacio Legislativo de San Lázaro, el día lo comenzó con una visita a la Basílica de Guadalupe para agradecer los favores recibidos. Desayunó tamales y atole en el sexenio de Fox, el mandato de Fox inicia con un presidente hincándose ante la Virgen de Guadalupe, ¿no? Después de más de un siglo de un estado evidentemente laico, ¿no? El barrio de Tepito, en la Ciudad de México. Al juramento de protesta que está marcado en la Constitución, en el que se compromete a guardar y a hacer guardar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos y las leyes que de ella emanen, Vicente Fox le añadió: por los pobres y marginados de este país, y si así no lo hiciere, que la nación me lo demande. Y luego pues Felipe Calderón sigue una línea también muy católica. Ya lo hemos dicho, ¿no? Durante el mandato de Fox canoniza a Juan Diego, hay una relación muy estrecha con el Vaticano. Y bueno, la toma de posesión de Calderón fue un poquito más atropellada por el asunto de las elecciones de 2006. Y la de Peña Nieto también sigue una línea muy similar. Recordando que Peña Nieto es egresado de la UP, que tiene un nexo muy grande con la Legión de Cristo de Marcial Maciel, que ya lo vimos los podcasts pasados. Cargo de presidente de la República. Ha entrado en funciones el nuevo gobierno de la República. Ha concluido así una transición gubernamental ordenada, legal y transparente. En ese sentido, pues también es muy allegado al Vaticano, algo que ningún presidente del Partido Revolucionario Institucional anterior se había permitido ni de cerca, ¿no? Bueno, tal vez Salinas de Gortari, que restableció relaciones diplomáticas con el Vaticano. Ernesto Zedillo fue un poco más neutral, pero fuera de eso, todos los presidentes revolucionarios, en el sentido de que pertenecían al Partido Revolucionario,
no de que fueran revolucionarios en sí mismos, pues se habían alejado del Vaticano y de la Iglesia, y mucho menos pues besarle la mano al pontífice de Roma, ¿no? Al obispo de Roma, ¿no? Entonces es muy interesante cómo se añade la figura de un espiritista como apóstol, como discípulo, como mensajero de Dios para traernos la democracia a esta república, ¿no? Es extraño, por donde lo mires. Hay una anécdota muy curiosa cuando haré un podcast después sobre los restos de los héroes de la independencia que se encontraban hasta el sexenio, todavía no era sexenio, hasta el mandato de Plutarco Elías Calles, se encontraban en la Catedral Metropolitana de aquí de la Ciudad de México. Plutarco Elías Calles, un ferviente partidario del Estado laico, pues la guerra cristera empezó en su mandato, dijo que no iba a pedir permiso a ninguna iglesia para venerar a los héroes patrios, y los manda a sacar de la Catedral Metropolitana y los manda a lo que ahora es la Columna de la Independencia. Bueno, que le llaman Ángel de la Independencia, pero es la Columna de la Independencia, ¿no? Entonces, vemos un cambio radical de actitud, ¿no? Cuando Plutarco Elías Calles decía, yo no le voy a pedir permiso a la iglesia para nada estatal, estos personajes se hincan y le besan la mano al obispo de Roma, ¿no? Bueno, pues es curioso todo esto, da para pensar, y el próximo podcast lo vamos a hablar sobre el mito guadalupano, ¿no? Para ir como cerrando todo este círculo que inicia, según el Partido de Acción Nacional, desde el apóstol, desde el enviado de Dios para traernos democracia a México, ¿no? A través de los espíritus, es lo que no dicen los de la Acción Nacional, ¿no? Pero bueno, eso es todo por ahora. Fue muy breve. Voy a hacer una segunda parte hablando sobre la decena trágica y sobre el desenlace de Madero, ¿no? Porque también es una historia digna de contar. Entonces, síganos para más contenido. Y eso es todo por hoy.